Buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Gutiérrez Castilla y esto es Proyecto de Hormigón Armado. Ya, brevemente explico. El video de hoy día se va a tratar de explicar brevemente, tan breve como sea posible, una metodología que se usa para diseñar armadura de puntas en muros. ¿Ya? La gracia de esta metodología es que es súper sencilla, es súper rápida y permite diseñar una gran cantidad de muros en un tiempo muy corto. ¿Ya? Y para entender esto, primero hay que ver la diferencia hay que recordar la diferencia entre verificar y diseñar. Y es que cuando verificamos, lo que hacemos es tomar un problema que tienes las variables dadas y vemos si cumple los requisitos de resistencia que corresponden. Resistencia, formación, lo que sea. ¿Ya? En el caso de diseñar, nosotros establecemos una metodología para darnos esas variables. En este caso, una variable desconocida es la armadura de punta. Entonces, nosotros tenemos muchas formas eh, para decidir cuál va a ser la armadura de punta. Y una de las formas es el método de la excentricidad. En ocasiones uno lo comenta y puede ser una simplificación demasiado grande, demasiado gruesa. Entonces ahí como que uno puede armarse una discusión, pero en realidad es un tema bastante efectivo y para el volumen de trabajo, para el volumen de muros que hay que diseñar típicamente en un edificio, es bastante útil. ¿Ya? Con esto podemos tener el diseño de todos los muros de un edificio súper rápido. Pero en el camino vamos a ir haciendo varias simplificaciones que ya vamos a ver cómo solucionar y todo el tema. Cabe destacar también que este diseño de armadura de punta es una parte del diseño del muro entero. Y nosotros el resultado que esto nos arroje, lo tenemos que hacer interactuar con el resto de diseños, como por ejemplo con el diseño de la armadura de confinamiento. Y ahí ¿cómo es que se llama? Tenemos que ir Tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que ir diseñando, tenemos que ir acomodando y probablemente vamos a tener que poner un fierro más o vamos a tener que tomar una disposición distinta dependiendo de lo que tengamos que decir, de cuál sea la situación en particular. ¿Bien? Pero sin más vuelta, paso a explicar este tema del diseño de la armadura de punta. Y este método se llama método de excentricidad. Esto me lo enseñaron en Universidad de Chile. A ver si me revisa. Tengo que compartir. Bien, ahí está. Ya, esto me lo enseñó Tomás Yáñez cuando estuve en Universidad de Chile, así que le doy los créditos de esta clase a él. ¿Ya? Y partimos preguntándonos qué es lo que tenemos, cuál es la situación que tenemos que diseñar. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un muro sometido a una carga axial y una carga lateral. Este método se enfoca principalmente en cuando tenemos cargas laterales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cargas axiales, todo esto va a estar sometido únicamente a compresión. ¿Ya? Y si esto está sometido a compresión, el esfuerzo se lo lleva casi enteramente el hormigón. ¿Ya? Más ahí nosotros, si es que necesitamos algo, podemos poner un refuerzo, pero que va a estar aplicado en toda la longitud del muro. ¿Ya? Por el contrario, cuando tenemos una carga lateral, vamos a tener que este muro, que malamente lo podemos idealizar como una barra, se va a ir deformando hacia allá y hacia acá. ¿Ya? Va a ir de ida y va a ir de vuelta. Entonces ahí ta. Entonces la parte central, digamos que va a estar ahí participando, pero la idealización que podemos hacer es que esto se puede homologar a una serie de puntales tensores que esencialmente son componentes de tracción y compresión actuando en la base del muro y además en los extremos, en esta. ¿Ya?
Así que aquí nosotros tenemos que concentrar nuestro esfuerzo y aquí es donde probablemente vamos a tener más armadura más armadura de punta para resistir precisamente el vaivén que produce la carga lateral. ¿Ya? Eso por una parte. Ya, borramos ese dibujito y venimos aquí y explicamos esta parte. ¿Ya? Una forma para la forma que podríamos decir que es como más correcta, que es como conceptualmente correcta, podría ser que este muro se va a ver sometido a una distribución de tensiones donde esta componente va a ser de compresión, donde esto va a ser, déjenme ver, esto va a ser de compresión, esto va a ser de tensión. Nosotros vamos a poder integrar toda esta área y vamos a poder sumar el aporte de la enferradura. Y aquí vamos a tener todo el aporte del hormigón y podemos hacer una distribución parabólica, lo que hacíamos en hormigón, ¿ya? Pero el problema que tiene esta metodología es que es muy, eh, digamos que tediosa. Es difícil generalizarla para una serie de muros muy grandes. Así que lo que nosotros hacemos es simplificar esta situación y este muro modelarlo como una barra rígida, ¿ya? La cual va a estar sometida, como vemos aquí, a un momento originado por la carga lateral, una carga P originada por la carga gravitacional y además un corte B generado por el corte sísmico, ¿ya? Pero para simplificar aún más el modelo, lo que nosotros vamos a tomar va a ser únicamente la carga axial y el momento, ¿ya? Eso lo vamos a simplificar, ¿ya? Ahora, ¿es esto realista? La verdad es que no, porque como vimos en estructuras metálicas, como vimos en hormigón, la resistencia disponible para cada una de estas solicitaciones interactúa, ¿ya? No podemos desacoplar completamente el corte de las armaduras de punta porque interactúan, o sea, van a estar presentes al mismo tiempo. Pero esto es una forma de darnos una metodología que sea sencilla y que luego, cuando nosotros tengamos eh, una serie de fierros que nos hayamos dado por varias metodologías sencillas, nosotros los hacemos interactuar y verificamos. ¿Y en cuáles muros verificamos? En aquellos que estén más solicitados, ¿ya? ¿Y cómo vamos discriminando eso? Lo vamos a ir discriminando con ella, y ahí con aquella persona que esté supervisando nuestro trabajo, nos va a ir diciendo más o menos cuál verificar, cuál no, dónde hay que fijarse, y ahí vamos a ir armando nuestro propio criterio. Pero como dice aquí, lo difícil es decir, es esto. ¿Son estas dos situaciones equivalentes? La respuesta es no. ¿Qué tan equivalentes son? Son suficientemente equivalentes como para establecer esta metodología y que funcione. Y ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos es sencillamente tomar una sumatoria de momentos aquí y hacer la sumatoria que corresponde. Es como, no importa. Aquí, nosotros tomamos el eje, primero el eje de rotación, ¿ya? Vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a la presión, ¿ya? Respecto a esta flecha. Por tanto, esta componente no va a ser momento, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que T por D hace un momento positivo respecto de esta posición, ¿ya? Luego, la carga P, que va a estar desfasada por una excentricidad respecto del punto medio entre estas dos componentes, va a ser un momento negativo ¿respecto de dónde? Espera un poquito aquí. Ahí, va a ser un respecto negativo, va a ser P, factor de E menos D medios. Y esto tiene que ser igual a cero.
¿Por qué? Porque tiene que haber equilibrio. Entonces, nosotros de esta ecuación vamos a sacar esta igualdad. ¿Ya? Y esto es sencillito. ¿Ya? Es así. Va a resultar de esta forma. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a establecer que esta es digamos que esta es la atracción que dado la carga axial P, que es uno de los datos que nos tira TAPS, la excentricidad y digamos que como el largo útil del muro, vamos a obtener una cierta atracción que es la que tiene que soportar la armadura de punta para ese estado de carga. ¿Ya? Nosotros pensamos aquí que esto es un muro que está con un cierto estado de carga. Da lo mismo cuál. Ese es su estado de carga. Y aquí nosotros vamos a decir, ok, resulta que para que este equilibrio se cumpla, esta va a ser la variable t, y esta t va a ser la que tiene que tolerar la armadura de punta. Porque recordemos que la armadura de punta tiene que estar en este sector. ¿Ya? Pero como el tema es reversible, vamos a replicar esa armadura en esta parte también. Entonces, el diseño que estamos viendo para esto, que es así, aquí se comprime, aquí se va a traccionar. Cuando esto se traccione, esto va a actuar. Y cuando esto se devuelva, va a actuar esta otra. Esa es la lógica del método. ¿Ya? Y luego, si tenemos una serie ¿cómo es que se llama? De armaduras, aquí por ejemplo, tenemos este muro, vamos a ver 1, 2, 3, 4, lo que nosotros vamos a asumir es que van a estar concentradas en esta parte y que esto va a ser el A sub S. ¿Ya? Y si asumimos que tenemos un solo fierro, la resistencia que tiene esto va a ser el área de acero por la resistencia, perdón, la tensión de fluencia del acero por un factor de reducción para la tracción. Y esto tiene que ser igual a la tracción que solicita a la punta. ¿Ya? Entonces todo esto va a recibir una tracción T que tiene que ser resistida por este acero. Nuevamente, ¿es esto 100% riguroso? No, pero es sencillo y funciona. Entonces, dada esa introducción, eh, podemos decir que estamos en condiciones para entrar ¿cómo que se llama? A aplicar el método. ¿Ya? Nuevamente, no es lo más riguroso del mundo, pero eh, sirve, funciona, y es lo que necesitamos. ¿Ya? Y aquí, como decía, la pregunta es, una de las preguntas que podemos tener es, ok, nosotros el, simplificamos el tema del muro y vamos a decir que todo esto lo vamos a concentrar en una sola parte. ¿Ya? Pero, pero esto no es un supuesto real. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Pues tenemos que distribuirlo lo más a la punta posible. ¿Ya? Si nuestro diseño diese que necesitamos 4 fierros, en este caso de 18, los tenemos que poner lo más a la punta que se pueda. Y si bien nosotros en ocasiones podemos no estar tan a la punta, vamos a procurar estarlo lo más posible. Y como digo, esto no es el diseño definitivo de la armadura de punta. Esto tiene que interactuar con la armadura de confinamiento y tiene que interactuar con todos los estados límites que se requieren. Entonces, tenemos que fijarnos en eso antes de distribuir la armadura. ¿Ya? Pero primero nosotros diseñamos, nos damos una cantidad de fierro, nos damos una armadura de confinamiento por la metodología que corresponda, luego nosotros juntamos todo eso y lo verificamos.
¿Y dónde los verificamos? En los muros que sean más solicitados. Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Otra idea interesante es en los muros, ¿cómo que se llama? La disposición del DS60, donde consideramos ya no son, ya no son individuales, sino que actúan en conjunto. Vamos a dibujar aquí un murote y nos preguntamos aquí, en esta armadura de punta, ¿cómo lo hacemos para diseñarlo? Porque aquí yo puedo distribuir en todo esto el tema de la armadura de punta. Y la respuesta va a ser, es que nosotros, cuando tengamos un momento en ese sentido, vamos a poner armadura de punta aquí y vamos a poner armadura de punta acá. Es decir, vamos a desacoplar. ¿Por qué? Porque es un modelo. Y para cuando tengamos un momento en este sentido, vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto a este otro lado. ¿Ya? ¿Ya? Pero estos van a estar unidos y esta va a estar en la otra. Esta armadura va a influir en la resistencia al momento aquí, en esta dirección. La respuesta es no, porque está cerca del eje neutro. Entonces su aporte va a ser despreciable. A este otro lado, lo mismo. O sea, este muro se va a ver comprimido y todo esto va a resistir la compresión, pero cuando tengamos que tomar la tracción, vamos a tener esto y además vamos a tener el aporte de este otro. ¿Ya? Entonces, lo más sencillo es decir que aquí necesitamos armadura de punta de la misma forma que necesitamos acá. ¿Ya? Eso por un lado y vamos. Ok. ¿Ya? Ahora, nosotros de repente podemos tener un momento tan bajo que no sea necesario poner una gran cantidad de fierro. Ya lo vamos a ver. Y en ese caso, lo que nosotros hacemos es, en un muro de un largo determinado, vamos a tomar el espesor del muro y vamos a hacer una especie de mini columna a la cual vamos a armar según el 1%, que sería como el RO mínimo. ¿Ya? Y típicamente, para muros de 20 centímetros, como se muestra aquí, 4 fierros de 12 es suficiente. ¿Ya? Entonces, digamos, para los muros que están más arriba, que reciben menos carga sísmica, que no están tan cargados, o para combinaciones de carga que no sean sísmicas, le vamos a poner un par de fierritos chicos eh, que no tienen, que van a aportar el mínimo. ¿Ya? Y esto nos va a servir también para las armaduras de confinamiento. Lo vamos a tomar así y así va a ser la armadura. ¿Ya? Y luego incluí aquí un poco de armadura al corte, pero más que nada como recordatorio. ¿Ya? Cualquier duda me la dejan en comentarios, me la escriben al correo o lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resumimos todo esto? En una tabla, que en este caso incluye el cortes. ¿Por qué? ¿Por qué yo incluyo el corte? Porque era parte de lo que tenía que analizar en su momento y lo dejo ahí como recordatorio, como para decir que todo esto interactúa y al final hay que entregar un diseño completo. ¿Ya? Pero, repito, estamos enfocados en la armadura de punta. Entonces, como dije, nosotros vamos a considerar una geometría de largo L y de espesor E. Nosotros arriba hablábamos de distancia entre tracción y compresión. Esta distancia D típicamente se asume como 0,8 L. ¿Ya? Esta nuevamente es una simplificación, pero es una simplificación que para el caso sirve. Y para esto vamos a calcular la excentricidad calculada como el momento dividido en la carga P. Luego vamos a calcular la tracción que tiene que tener el muro, que es
como había dicho, era P menos D medios, y esto lo dividimos en D. ¿Ya? Esta va a ser la atracción de punta que hay que tolerar, y luego calculamos el A sub S como era la atracción por phi dividido en F. ¿Ya? Ese es el método y es así de sencillo. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Eh, ¿Cuál es la gracia de este método? Lo repito, es diseñar todos los muros que pueden llegar a ser 19.000, considerando las combinaciones de carga, los diseñamos todos de un paraguas. Y luego, los más solicitados, ahí nos metemos a pensar, a ver cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Y nosotros vamos a venir aquí. Ouch. Vamos a wait me. Ok. No recuerdo dónde quedé, pero no importa. Queremos aplicar la metodología que dijimos anteriormente a esto, a este edificio, que tiene muchos piers. Se asume que los piers ya están colocados, que ya están asignados, que están bien asignados todos. Y resulta que tenemos. Déjame revisar. Tenemos nuestro modelo corrido, está con todos los inputs, ya estructuramos bien, solucionamos todos los problemas ¿cómo se llama? Del biosísmico, todo bien. Entonces nos vamos a Tables, nos vamos a Model, y aquí, ¿cómo se llama? No recuerdo, era Assignments. Assignments. Y nos vamos a. No, no era esta parte. Stop. Ok, entonces, ya analizamos el modelo, eso ya lo dijimos, y ahora nos vamos a obtener la información de los peers que necesitamos para diseñar esto. ¿Cuál es la información que necesitamos? Primero, la geometría, el largo y el espesor. Y aparte, necesitamos las cargas que le lleguen a cada uno, que serían P y M. ¿Ya? Así que nos vamos a modelo, nos vamos a definiciones, nos vamos a las propiedades de los peer y los spandrel, y vamos a tener aquí el peer, y vamos a tener la información de los espesores, ¿ya? Y esta es la información que necesitamos, ¿ya? Respecto a la geometría. Respecto a las cargas, nos vamos a análisis. Me tiene que abierto. Nos vamos a análisis, nos vamos a resultados, nos vamos a los resultados de los muros, Wall Results, y nos vamos a Peer Forces. Y aquí es donde queda la embarrada, porque dependiendo del computador de cada uno, esta cuestión se va a demorar. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que vean cuánto se demora. ¿Ya? No es una cuestión inmediata y va a costar que cargue. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una planilla Excel, que en este caso yo ya tengo hecha, pero voy a contar cómo se hace. Vamos aquí a poner Peer Forces, PF, para que no haga problema con la otra. Y vamos a Peer Section, Peer Section, Peer Section Properties. Ok, entonces tenemos PF y PSP. Vamos a Peer Forces. Vamos a Tabs. Okay. Ponemos esto para el lado. Pinchamos en Story, porque si no, no se va a poner. Le ponemos Tab y copiamos. Nos vamos a la primera. No aquí. Nos vamos acá y copiamos. Y esperamos, porque esta cuestión es mucha información y se va a demorar en cargar. Y probablemente se les cierra. Así que vayan guardando su trabajo. Se va a quedar pegado un rato y ustedes tienen que ir a tomarse un cafecito.
Ya, esto me está asustando porque se está demorando demasiado. Pero no importa, es lo que hay. Por mientras, vamos a ir a Peer Section Properties. Ah, y aquí ven, son casi 20.000 mods. Entre combinaciones de carga, entre combinaciones de... entre top y bottom. eh, es una cantidad de información gigante. Y no podemos estar diseñando uno por uno esos 20.000 muros. No, no se puede. ¿Ya? Vamos a ver si cargó. No, no ha cargado todavía. Y aquí no quiero copiar esto porque se me puede hacer un problema con el portapapeles. Así que voy a poner pausa al video. Ya, no se demoró mucho más en cargar, fue como un minuto más, pero no importa. ¿Ya? Esta es la información que nosotros tenemos. Tenemos las tres componentes de momento. Y que como vemos están en unidades de kilo, está lo mismo. Están en unidades ¿cómo que se llama? De kilogramo y metro. Sería más práctico hacerlo con toneladas. Yo prefiero las toneladas, pero es alternativa de ustedes. Ya, aquí hice el cambio para que quede más cómodo, para que visualmente quede más cómodo. Y hago el cambio ¿cómo que se llama? Por toneladas. Luego vamos y hacemos lo mismo con Peer Section Properties. Tomamos el botoncito de Story y nos vamos a Selva y copiamos todo. No es tanta información, son 300 filas. Y aquí no. Control. Esto debería cargar rápido. Exacto, está cargo rapidito. Y vamos filtrando la información que no nos interesa. Nos vamos con el eje. Todo esto se va, da lo mismo. Material. Aquí habría que ver si es todo igual, pero me parece mucho que es todo igual. Por lo general, un edificio se hace siempre con el mismo hormigón. A no ser que sea una aplicación demasiado específica. ¿Ya? Entonces, eliminamos esto. ¿Y qué más? Tenemos, en el fondo, largo y espesor. Largo y espesor. Y lo tenemos en la parte de arriba, perdón, en la parte de abajo, el botón, y en la parte de arriba. Por lo general, siempre van a ser iguales. Pero nosotros tenemos que tomar la parte de abajo porque es la más solicitada. Así que eliminamos todo. Y aquí nos quedamos con este. Acá lo mismo. Habíamos dicho que íbamos a despreciar los cortes. Así que los cortes en ambos sentidos se desprecian. ¿Ya? Después haremos la interacción. ¿Ya? De aquí, ¿cómo que se llama? ¿Cuál componente tomamos? Tomamos M3, ¿ya? Porque es la que está actuando en el plano del muro. ¿Ya? Y esa es la que nos interesa. ¿Ya? Entonces nos va a quedar esto. Lo que he dicho lo vamos a dejar. Y ¿por qué lo dejamos? Porque son filas. ¿Ya? Entonces no es tan sencillo filtrar eso, al menos en este punto. Y ahora, nosotros tenemos que asignar a este P y a este M unas propiedades. ¿Y cómo lo hacemos? Si es que aquí tenemos por dos criterios. Tenemos que por peer. Porque estos valores, sobre todo de espesor, pueden variar en un mismo peer, abajo ser más grueso y arriba ser más delgado. ¿Ya? Y eso es complicado. Así que, ¿cómo lo hacemos? Eso es la explicación que viene ahora. Nosotros vamos a crear una celda que es concatenar. Concatenar. ¿Ya? En donde vamos a utilizar el comando concatenar. ¿Para qué? Para juntar esta celda y esta celda. Da lo mismo si le ponemos espacio o no. Da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar todo. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar. Y aquí se va a demorar un poco más porque tiene más filas. Son 19.000, casi 20.000 filas, así que se va a demorar en esta parte. Ahora vamos a concatenar. Y le ponemos concatenar. Si ustedes encuentran una forma más eficiente, pero la idea es que vean esto completo. ¿Ya?
Aquí vamos a estar filtrando por story y por peer, ¿ya? Y aquí le vamos a poner largo, espesor, ¿ya? Y esto va a estar en metros, va a estar en metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar P. Utilizar este comando, ¿y qué vamos a buscar? Vamos a buscar eso. ¿Dónde lo vamos a buscar? En esta. El comando buscar B siempre va a buscar en la primera fila, entonces nosotros vamos a tomar esta fila. Entonces vamos a tomar aquí, y nos vamos a ir hasta el final, ¿ya? El indicador de columna va a ser 2, ¿ya? De ahí lo voy a explicar. Y el indicador tiene que ser falso, tiene que ser una coincidencia exacta. Y con eso cerramos, ¿ya? Y ahí vamos a tener, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son cada una de las variables. Primero tenemos que buscar el story y el peer al mismo tiempo. Así que utilizamos la celda de concatenar para buscarlos los dos al mismo tiempo. ¿Y dónde buscamos? En la matriz donde están todas las propiedades de los muros. Donde va a estar el largo y va a estar el espesor. Entonces, ponemos acá y vamos a buscar ahí. Como esta fórmula tiene que correr, tenemos que necesariamente fijar las celdas de la matriz donde buscamos, ¿ya? Y luego, tomamos aquí, dado que estamos buscando el largo, tomamos esta fila de referencia, perdón, esta columna de referencia, y esta va a ser la columna 1. Por tanto, nosotros tenemos que buscar el largo en la columna 2. Cuando queramos buscar el espesor, la buscamos en la 3. Y por eso aquí tiene el 2. Y el falso tiene que ser la coincidencia exacta, porque si no es el mismo story y el mismo día, hay que tirar un error, ¿ya? Entonces le vamos a dar ahí, y eso está tal cual. Vamos a copiar esta fórmula, control C, poner acá. Va a buscar exactamente lo mismo, pero ahora le cambiamos el indicador de columna a 3. Y vamos a ver que tenemos este y este. Tomamos estas dos y le damos hasta el infinito más allá. Y aquí se repiten. ¿Por qué? Porque todos son Story 11 y Peer 11. Perdón, son Story 11 y Peer EP1. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí tenemos ¿hasta cuándo? Hasta los 18.000 y tanto, 19.000 registros. ¿Ya? Nos vamos para arriba. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a mirar aquí. Nosotros hicimos esto. Tenemos el P, tenemos el M3, tenemos el largo, el espesor. Tenemos que calcular el área bruta. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a calcular el área mínimo. Entonces, vamos a calcular no, no es aquí. Vamos a calcular el área bruta. ¿En cuánto? En metros cuadrados. Entonces vamos a hacer multiplicar este por este otro. Así de sencillo, ¿ya? Y lo vamos a dejar en metros cuadrados porque va a ser la unidad que se va a ver más sencilla. Después iremos haciendo las conversiones a medida que vamos avanzando, ¿ya? Luego tenemos que buscarnos la excentricidad, ¿ya? La excentricidad, como parámetro E de las ecuaciones mostradas anteriormente, va a ser esto, excentricidad. Excentricidad. Esto va a estar en metros y esto va a ser E. ¿Cuánto va a ser? El momento dividido en P. Y aquí el signo, en este momento, no importa mucho, ¿ya? Porque ahí van a estar porque al final se va a ver claramente que el signo de este numerito no influye mucho, ¿no? Otra vez. Por favor, siempre, pocos decimales, a lo más 2 decimales, porque no tenemos más precisión que 1 centímetro. Entonces aquí le ponen 22 centímetros y está listo. A lo más 1 milímetro, pero más decimales que eso no. Replicamos para todos, ¿ya? Luego vamos y nos metemos al factor de excentricidad. ¿Cuál va a ser este factor de excentricidad? Que lo pongo porque para poner el paso intermedio, va a ser esto. Va a ser lo que va multiplicando a la P, ¿ya? Perdón, aquí, bueno, es un paso intermedio, entonces yo lo defino como esto. ¿Por qué? Porque me queda más fácil ponerlo de esa forma, ¿ya? Entonces, ahí incluso podríamos hacer
excentricidad. Y aquí podremos decir que va a ser que el factor de excentricidad va a ser este menos 0.8 por L dividido en 2. Así de sencillo. Ya, vamos a ver qué fuerza. Ya, vamos a hacer la excentricidad y luego la atracción atelular. Este factor de excentricidad va a estar en metros porque es una suma y resta de cosas. Entonces esta va a ser la atracción. La atracción a tolerar en el esfuerzo interno. Y esto va a ser la carga P por este, va a ser la carga P por el factor de excentricidad dividido en D. ¿Y cuánto es D? 0.8 por L. ¿Ya? Estos tienen que tener pocas unidades. Ahí, listo. ¿Esto en qué está? En toneladas. ¿Por qué? Porque teníamos una unidad que estaba en toneladas, lo multiplicamos por un factor en metro y lo dividimos por un factor en metro. Va a quedar así. ¿Ya? Y luego, a partir de eso, calculamos el área de acero en la punta. Área de acero de punta. ¿Y esto cuánto va a ser? Centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser la tracción, como ya hemos dicho, dividido en el phi, que es 0,9 para la tracción, por el FI. ¿Y cuánto es el FI? Son 4.200 kilos en centímetro cuadrado. ¿Ya? Pero la tracción está en toneladas. Entonces, para hacerlo consistente, el FI va a ser 4.2 toneladas partido en centímetro cuadrado. Y de esa forma, cuando hagamos la operatoria, nos va a quedar en centímetros. Entonces, lo ponemos por 4.2 y nos va a dar ese valor como área de cero en la punta. Ahora, nosotros venimos aquí, de los cálculos que ya tenemos, y tenemos que ¿cómo que se llama? Un fierro de 12, un Fi 12, tiene 1,13 centímetros cuadrados. ¿Ya? A ver, voy a... Ya, entonces, el fierro de 12 tiene un área de 1,13 centímetros cuadrados. Entonces nosotros aquí podemos tomar la referencia. No, ahí me equivoqué. ¿Ya? Referencia a Fi 12. Queremos saber cuántos Fi 12 tenemos que poner para lograr el acero de punta. Y eso es para tenerlo meramente como una referencia. Porque ahí no sé, por ejemplo, 200 centímetros cuadrados. ¿Es mucho o es poco? A mí, yo todavía no tengo el número tan afianzado como para decir es mucho o poco. Así que yo lo tengo que comparar con algo que sea más o menos tangible y que yo me pueda imaginar. 4 fierritos de 12 son 400 centímetros, son 4,5 centímetros cuadrados. Así que ahí ya me puedo imaginar algo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, esto va a ser número, lo que vamos a hacer va a ser dividir esto en 1,13. ¿Ya? Pero esto nos va a dar número que no es entero, entonces le vamos a poner redondear, punto más, y así nos va a dar la referencia más alta, la referencia, ahí me equivoqué, ahí sí. Entonces nos va a decir que para cumplir con ese fierro punta necesitamos al menos un fierro 12. Y le damos a todo esto. Y aquí es donde empiezan a haber, entre comillas, problemas, por donde podemos hacer un poco más de análisis. Me dice que necesito menos cero. ¿Qué significa eso? Que puede que aquí, a ver, veamos, significa que en este caso el muro está en tracción y que el momento no es suficiente para generar, o sea, que si bien el muro está en tracción, no necesita cero.
Ya, ese es el mensaje. Entonces, déjame revisar cómo lo puse aquí. Entonces, puse área mínima 0, ya, no importa. Ya, entonces esa es la primera cosa. ¿Ya? Esta es el área de la 0 de punta, y esto nuevamente hay que ponerlo en contexto. Ahí. Y necesito revisar una cosita más. Además de esta situación del área de 0 de punta, que es lo que tenemos que es lo que probablemente revisemos siempre, insertar. ¿Ya? Tenemos que poner un área de acero mínima. Y esto va a estar en centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el espesor del muro en centímetros, entonces esto lo multiplicamos por 100, lo elevamos al cuadrado y ahí nos va a dar el área de la columna, de la mini columna que habíamos descrito antes, y ahí la tenemos que armar al 1%, 0.01. Y nos va a dar 4 centímetros cuadrados. Entonces aquí nos va la primera, ya podemos empezar a hacer discriminaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que van a haber combinaciones que no van a requerir un refuerzo per se, pero que nosotros le vamos a poner un refuerzo igual. Y le vamos a poner ¿cómo es que se llama? Que eso equivale más o menos a 4 fierros de 12, ¿ya? Para el caso de una columna de 20 centímetros. Para una columna de 25 no va a ser mucho más, pero esa es la referencia. Entonces, área de acero indicada, ¿cuánto va a ser? Centímetros cuadrados, y esta va a ser la mayor. La mayor entre esta y esta. Y ahí nos vamos a dar con esto. Entonces, la pregunta va a ser, nosotros esto, ¿vamos a usar el acero de punta o el general? Y ahí la respuesta es el general, el que decidamos. Lo vamos a replicar a todo esto, y esto lo vamos a copiar para acá, para que se vea más ordenado. Y esta se elimina. Y aquí es donde ya podemos empezar donde podemos empezar a hacer más análisis. Y aquí es donde ya podemos darle el input a los otros análisis. Para ordenar esto, porque es una cantidad de información brutal, vamos a insertar una tabla con encabezados. Y eso es lo que vamos a tener. Y aquí es donde ya empezamos a filtrar. Filtramos por locación. Ponemos solamente botón. Y las cosas que podemos hacer aquí. Vamos a ver, déjenme revisar si hay por aquí algún error. Aquí, tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque la compresión nos da 0. Un muro con compresión 0. Raro, pero no importa. Entonces venimos nosotros, filtramos, decimos que vamos a tomar todos los valores que no sean igual a 0. Y ahí los errores. ¿Ya? Y una vez que filtramos los errores, vamos a ser felices. ¿Ya? Y aquí vamos a ordenar de mayor a menor. ¿Para qué? Para descubrir cuáles son los muros y cuáles son las combinaciones que tienen más problemas al momento de encerrarlas. ¿Ya? Ojo, aquí hay que agarrar la tabla completa. No hay que agarrar de aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos desde esta columna hacia la derecha, va a dejar fuera esto. Y cuando nosotros ordenemos aquí, va a concatenar mal y por ende va a buscar mal las propiedades. Y en ese caso, vamos a tener un error. ¿Ya? Y aquí vamos a tener la referencia. Para lograr la cantidad de acero indicada,
según este método, necesitamos un muro que tiene un largo de 10 metros. Vamos a necesitar Story 1 para las cargas sísmicas y para la carga muerta. Va a quedar la embarrada. Y vamos a necesitar 87 fierros de 12. ¿Nos caben 87 fierros de 12? Que además lo tenemos que poner en ambos lados. La respuesta es no. Ok, entonces en estas situaciones nosotros vamos a decir, vamos a poner fierro de 24, fierro de 28 o fierro de 36. ¿Ya? Y ahí es donde ya empezamos a tomar otras decisiones y hacemos interactuar. Y aquí, en este punto, es donde se hace interactuar el modelo con el diseño del confinamiento. Y es donde al final está el problema de detalle. Pero es eso. ¿Ya? Y una vez que tenemos esto, si se dan cuenta, tenemos diseñados 20.000 muros, con combinación de carga incluida, con todo. Así que aquí es donde hay que tomar decisiones. Veamos, hay que tomar un área de acero de 97 centímetros cuadrados y veamos, un Fi 28 da 615. ¿Ya? Aquí un Fi 28, esto va a ser pi por 2.8, esto va a ser 2.8 cuadrado dividido en 4. Listo. Y ahí me va a dar eso. Entonces, lo voy a tomar aquí para que no haya problema. Va a ser este, dividido en este otro. Y ahí da un número más razonable. Los Fi con Fi 28 necesitamos únicamente 15 fierros para lograr esa cantidad de acero indicada. Y los podemos poner en un muro de 20 centímetros. Entonces ahí solamente vamos a tener que poner 5 fierros hacia adentro. Entonces ahí es donde ahí uno hace, voy a dejar aquí el tema. ¿Ya? Aquí uno vamos a tener anotar, vamos a tener draw. Entonces vamos a tener esto, este fierro, ¿sí? Poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y un fierrito aquí, para completarlo, 16. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Habría que ver cuánto es esta longitud, y que obviamente sea compatible con la longitud del muro. Porque claro, necesitamos que quepa en el muro. Entonces, vamos a hacer mouse. Vamos a venir para acá. ¿Cuál es la longitud del muro? Son 10 metros. Entonces no vamos a tener problema en poner un par de centímetros aquí. Vamos a poner 1, aquí. Hay que hacer un poquito de geometría. Espera. Vamos a ver un poquito de geometría. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pongámosle. Son 13 diámetros de barra que tenemos que dejar aproximadamente. 13 diámetros de barra y el diámetro de barra es 2.3. Significa que vamos a necesitar 36 centímetros para ubicar esto. Van a ser 30, 36 centímetros y esto va a ser, perdón, esto va a ser 20 metros. Entonces, en una mini columna que podemos redondear aquí a esto, vamos a dejarlo en 40 por 20. Va a ser una mini columna que va a estar súper armada, que puede estar súper congestionada, pero dado que esto tiene 10 metros, esto lo podemos ir a espaciar más hacia allá. Y ahí es donde uno empieza a realmente interactuar con los otros diseños, porque vamos a tener que dar esta armadura y además la tenemos que confinar. Entonces vamos a agarrar esta armadurita de confinamiento, la vamos a poner así. Y ahí queda la armadura. Entonces uno puede decir, ya, 40 centímetros es demasiado poco, es poco espacio, así que
Vamos a darle, en vez de 40 centímetros, vamos a darle 60 centímetros. Entonces aquí nos va a quedar una holgura mayor, y ahí uno tiene que ya empezar y eso es un tema de detallamiento, depende del arquitecto, depende de la mano de obra que tengamos, y ahí es donde ya tenemos que dar paso a la experiencia. ¿Ya? Y bueno, ese ha sido lo que yo tengo que decir por ahora. Cualquier cosa me la consultan al correo, me la pueden consultar también en comentarios, yo la voy a estar revisando. Y más que nada eso. ¿Ya? Vamos a cerrar con la imagen del ETAPS y sería. ¿Ya? Hasta luego y muchas gracias.